El siguiente relato se llama La cosa del carbón. Se comenzó a hablar de la existencia de un ser que merodeaba los bosques de Virginia Occidental. Un territorio ocupado por distintas culturas tribales que se habían destacado ampliamente por el comercio, pero que había estado en disputa por otras tribus nativas de la región como los iroqueses y los sioux, por mencionar algunas. Mucha sangre ya había sido derramada en aquellas tierras y había nutrido los suelos. Algunos seres suelen desarrollar distintas características evolutivas para poder vivir en entornos poco favorables. Es por este motivo que algunas aves se alimentan de las semillas de la hierba venenosa sin presentar mayores problemas. Pero los seres humanos, a pesar de que tenemos vestigios y rastros de habernos adaptado a los distintos entornos en los que nos desarrollamos, tendemos a depender más de la inteligencia. Confiamos en que esta es la clave para surfear cualquier peligro y amenaza que se nos presente. Construimos máquinas y artefactos para hacer la guerra, para quitar el mayor número de vidas posible sin importar el precio con tal de demostrar nuestra superioridad intelectual o numérica ante cualquier enemigo. A pesar de que durante siglos nos hemos convencido de esta verdad, existen algunos fenómenos y leyes naturales o universales de las cuales solo podemos aprender a vivir bajo su dominio. Existen cosas que van más allá de nuestro entendimiento y desafían cualquier lógica. Les cuento sobre Virginia porque yo solía frecuentar sus calles y carreteras. Durante los 60, yo trabajaba como conductor de un camión de carga para una empresa que transportaba carbón. Este mineral es abundante en el estado del otoño eterno, se extrae en grandes cantidades y volúmenes de las montañas. En aquellos años, los tiempos de traslado de una ciudad a otra se dificultaban por las manifestaciones que habían desembocado en el movimiento civil que luchaba por los derechos de una parte de la población, situación que llegaba a molestar a los empresarios, pues los tiempos solían retrasar la producción de las industrias que funcionaban gracias al carbón. A mí no me quedaba otra más que tratar de ser más comprensivo ante su lucha, aunque en ocasiones las constantes presiones de mis superiores me hacían considerarlas como algo innecesario, como un problema y un lastre que de no existir yo no tendría que pagar los platos rotos. En todo caso, las movilizaciones sociales se encontraban en todos lados. En la mayoría de las ciudades, los jóvenes y distintos grupos étnicos aprovechaban la coyuntura para hacerse notar y quizá algún político tomara sus demandas en serio y tratara de realizar cambios a profundidad en beneficio de todas aquellas almas. Viajé por varios estados durante mi trayectoria como camionero. Recorrí a los Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste. Conocí a personas de todo tipo. Algunas bastante amigables y elocuentes, y otras más hostiles. Me advirtieron sobre las posibles amenazas a las que tendría que hacer frente si iba a X lugar. Escuché sobre el Wendigo, la mujer de blanco o las almas en pena. Me tocó presenciar aparatosos accidentes en carretera. Hubo uno que vi cuando recién empezaba en este negocio. Se trató de una familia, mamá, papá y un par de niños que viajaban en auto familiar a California, pero no pudieron llegar nunca en Colorado. Tuvieron la mala suerte de que un conductor de un tractocamión, que transportaba automóviles, perdiera el control de su vehículo, por las largas jornadas a las que se había sometido durante un tiempo prolongado. El colega también murió durante el impacto, pero al menos él tuvo la fortuna de morir de inmediato al golpearse la frente con el volante y por la inercia del golpe, el asiento prácticamente se volvió como una placa de acero. La familia no corrió con tanta suerte. Los niños no llevaban el cinturón de seguridad, por lo que salieron disparados por el parabrisas, golpeándose y rebanándose partes de su cuerpo con el interior del vehículo en el que viajaban. Al ser pequeños y frágiles, también murieron durante el incidente. La peor parte, creo yo, la llevaron los padres. La esposa quedó prensa entre el tablero y el asiento, prácticamente le rompió la cadera y le destrozó las piernas. También se llevó un fuerte golpe en toda la cara y los vidrios del parabrisas se incrustaron en todo su cuerpo de la cintura para arriba. Al parecer, quedó completamente desfigurada y prácticamente partida por la mitad. Sin embargo, a pesar de todas las heridas que sufrió, se mantuvo con vida hasta que comenzaron a llegar los primeros policías y ambulancias, presenciando a los inertes cuerpos de sus hijos embarrados por todas partes.
El hombre que era quien conducía tuvo la suerte de que la única bolsa de aire que llevaba el auto le amortiguó el impacto contra el volante, pero, por la fuerza del choque, varias columnas estructurales de la carrocería del vehículo terminaron atravesándole el abdomen hasta casi la espalda. De todos, fue el que menos heridas superficiales presentó y, según escuché, también se mantuvo consciente un buen rato. Presenció con horror cómo los restos de sus hijos lo cubrían a él, el interior y a su esposa, también como el desfigurado cuerpo de su amada esposa se esforzaba por vivir y los fallidos intentos por parte de los paramédicos para salvarles la vida o al menos a un miembro de su familia. Prácticamente era imposible poder levantar los cuerpos enteros, ya que la mayoría se encontraban hechos trizas. Presenciar aquel accidente hizo que me replanteara mi oficio, y en mi memoria aún recuerdo ver cómo la sangre y partes de los cuerpos, que me fueron imposibles reconocer, salvo unos dedos, rodeaban al vehículo destruido. Me habían advertido que vería este tipo de situaciones en la carretera, pero nunca creí que fuesen así de fuertes. Hasta ese momento me consideraba una persona de carácter fuerte, capaz de mantener la mente fría en cualquier momento, y sí, logré mantener cierta calma, pero mi estómago hizo todo lo posible porque aquella hamburguesa que había desayunado en una gasolinera a primera hora, no regresara por donde ingresó. Las arcadas y náuseas se volvieron insoportables, de modo que corrí al costado de la carretera, cerca del silvestre y alto césped color trigo que sirvió de cortina para ocultar la debilidad de mi estómago. No fui el único que terminó regurgitando las entrañas al presenciar aquella escena, incluso algunos miembros del cuerpo de policía, que me imagino eran novatos, se encontraban en la misma situación que yo, unos metros más adelante de mí. Aquella mañana llamé a mi viuda madre, a quien no había saludado desde su cumpleaños pasado. Tardó en atender el teléfono, me imagino a la debilidad de sus manos a causa de su artritis que cada día le limitaba más el movimiento por los fuertes dolores y deformaciones óseas que con una vida dedicada a la maquiladora le habían dejado. Se emocionó al escucharme, me contó cómo una vecina le había preguntado por mí el día anterior mientras platicaban frente a sus buzones de correo. Obviamente no le conté nada al respecto. Le dije la verdad a medias, que había tenido que detenerme por un imprevisto en la carretera, pero la verdad es que solo quería escuchar la reconfortante y cálida voz de alguien conocido a quien mínimamente le importaba. Yo nunca me casé. La naturaleza de mi trabajo me impidió establecer relaciones sentimentales de calidad duraderas. Por supuesto que conocí a muchas mujeres en los hoteles, cafeterías y gasolinerías en las que solía detenerme, pero nunca quise ir más allá, pues la mayor parte del tiempo me la pasaba conduciendo, transportando carbón, de vez en cuando odiaba esa parte de mi trabajo. Difícilmente podía ser un esposo presente, y mucho menos podía ser un gran padre. ¿Qué clase de padre podría ser alguien a quien escasamente ven sus hijos un puñado de días al año? La vida en este trabajo suele ser solitaria. Siempre se habla de la importancia de los ingenieros, los empresarios y demás profesiones, pero rara vez se toma en cuenta a las personas que, como yo, trabajamos en el sector del transporte y hacemos posible el consumo de frutas de temporada todo el año, de los cortes de carne en la mayoría de los almacenes y supermercados o la ropa que visten. Este trabajo suele ser demandante de tiempo, pero siempre me gustó conducir. Desde joven, cuando mi padre me enseñó a conducir en su viejo Ford, sabía que quería manejar una máquina de acero impulsada por la explosión de la gasolina. El hecho es que siempre he llevado una vida solitaria. La mayoría de mis compañeros de trabajo me decían que sentara cabeza en alguna de las ciudades a las que solíamos llevar materiales, ya que en el futuro lo lamentaría, pero la situación del país en aquellos años no era muy alentadora y yo no me consideraba tan irresponsable para traer una o más vidas a este caótico mundo lleno de preguntas y carente de respuestas. Y es que mi concepción de lo posible, de lo real y lo absurdo cambió completamente en aquel viaje a Virginia por carbón. Al inicio no había nada fuera de la norma. La compañía me indicó que tenía una ruta pendiente hasta Virginia. Para aquel momento ya habían pasado algunos años del accidente y solo había memorias difusas sobre lo que había presenciado y también llevaba muchos más kilómetros de experiencia en carretera. Me había vuelto en un conductor confiable. Así que el encargo tampoco era nada del otro mundo,
ya lo había hecho multitud de veces. Recuerdo que nos encontrábamos en otoño, casi invierno, y este sería uno de los últimos trabajos del año y el material que habría de recoger sería necesario para alimentar a la maquinaria y a la industria por la temporada invernal. Era época de Halloween. Ya saben, esa bonita temporada del año donde las casas son adornadas, los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. Todos se la pasan bien, juegan, bromean y se divierten. El recorrido hasta el punto de carga me tomó alrededor de 12 horas. Salí de madrugada y recorrí hábilmente el trayecto. Por la mañana solo hice una parada para desayunar unos waffles y un café en una cafetería donde suelen reunirse las personas de mi profesión. Era un lugar caracterizado por servir a un montón de choferes hambrientos. Nada fuera de lo normal. Llegué a primera hora a la mina. Me identifiqué y estacioné cerca de la zona de carga. A los pocos minutos se acercó un trabajador encargado del transporte, me comentó que una de sus máquinas se había averiado y que estaban un poco retrasados con los tiempos, pero que harían lo posible por solucionarlo. Este tipo de cosas suele pasar, son imprevistos. Yo me había quedado varado en el camino algunas veces por un neumático o una falla del camión. Así que no le di demasiada importancia. Aproveché para tomar una siesta en el camarote. Pero, al parecer sus esfuerzos por echar a andar aquella grúa habían sido inútiles. A mediodía pregunté por el progreso, a lo que me indicaron que aún no sabían a qué hora, pero que si estaba hambriento podía ir a buscar algo en la zona. Aproveché para estirar un poco las piernas y ver los hermosos paisajes rojizos del bosque. Las hojas se encontraban por todas las calles y la temperatura comenzaba a bajar, pero aún así había cientos de niños y personas disfrazadas por todos lados a pesar de la hora. Se notaba un gran gusto por aquella pagana celebración. Volví del almuerzo y, para mi fortuna, ya estaban cargando mi remolque. Después de un par de horas me hicieron firmar la documentación de siempre. Salí de aquel lugar con rumbo a una gasolinera para recargar un poco de combustible para el trayecto. El ánimo en la ciudad por Halloween se había incrementado, había luces, niños y personas en todos lados disfrutando de la festividad. Algunos niños se acercaron a pedirme dulces, pero lamentablemente no llevaba ninguna bolsa encima, así que les di un poco de dinero a cada uno. Abordé a mi vehículo y comencé a alejarme de la luminosa ciudad. Conforme iba alejándome del núcleo urbano, la carretera se volvía oscura, solo era alumbrada por la luz de mi vehículo y las estrellas en el cielo. A lo lejos veía algunos fuegos artificiales que se encendían en lo alto. Algunos kilómetros después comencé a escuchar un sonido extraño proveniente del montón de carbón que llevaba. Era como un suave chasquido. Supuse que se trataba de alguna irregularidad en la carga y que algún pedazo de carbón se estaba desprendiendo. No le di mucha importancia al principio. Continué avanzando, pero el sonido persistía y cada vez se volvía más constante. Empecé a preocuparme, así que detuve el camión en el arcén para revisar la carga. Descendí y me acerqué al remolque con una linterna en mano. Mi temor fue confirmado al ver que había algo extraño entre el carbón. Era una especie de mano o garra peluda, aferrada a un pedazo de carbón. Me acerqué con cuidado y, al iluminar mejor, descubrí que no se trataba de una mano humana, sino de una pata de algún animal. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me preguntaba cómo había terminado una pata de animal en mi carga de carbón. Traté de retirarla, pero estaba firmemente atrapada entre los trozos de carbón. Opté por romper un poco de la carga para liberarla y, al hacerlo, me llevé un gran susto. De entre el carbón surgió una criatura extraña. Era una especie de animal peludo, con ojos brillantes y colmillos afilados. Me miró con una mirada salvaje y comenzó a gruñir, estaba soltándose de la carga de carbón y parecía furioso. Sin pensarlo 2 veces, retrocedí y volví corriendo a mi camión. Aceleré a toda velocidad, dejando atrás a esa criatura. No tenía idea de qué era, pero no quería averiguarlo. El resto del viaje lo hice con el corazón en la boca, temiendo que esa criatura me persiguiera. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero nunca olvidé ese encuentro. Nunca supe qué era esa criatura o cómo había terminado en mi carga de carbón,
pero me hizo replantear muchas cosas sobre la naturaleza y lo desconocido. Desde ese día, siempre llevé una linterna extra en mi camión y nunca volví a cargar carbón en Virginia. A veces, cuando estoy solo en la carretera de noche, me pregunto qué fue lo que encontré en ese montón de carbón y si alguna vez volveré a enfrentarme a lo desconocido en mi camino.